Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Damián, pertenezco al equipo organizador del cuarto foro de cátedras y voy a ser el moderador de esta comisión número 17 titulada Moda y Tendencias Online. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas. Para inscribirse tiene que ingresar a www.palermo.edu/semana. En esta comisión nos van a acompañar a exponer Carla Busularo, Mariana Denicio, Victoria Kelemen, Gustavo Lento, Lucía Martínez, Yamila Moreira, Janina Moscoso Barcia y Alejandro Ogando. Cada uno tendrá alrededor de 7 o 10 minutos para exponer, hablará uno después del otro. Yo les voy a ir dando la palabra. Les recuerdo que solo debe tener la cámara y el micrófono abierto quien se encuentra hablando en ese momento. Para respetar los tiempos, les escribo por chat cuando falte un minuto de terminar su exposición. Al final tendremos un espacio para preguntas a cargo del responsable del cierre, que en esta oportunidad será académico de la facultad, Natalia Lescano. Si no tienen preguntas, vamos a darle inicio a esta comisión. Aquellos espectadores que se encuentren en el chat pueden ir formulando sus preguntas o sus inquietudes para tratar en el cierre todos los ejes y todos los disparadores que se desarrollen en esta comisión. Hola Mariana, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo están? Buen día. Bien, Bueno, voy a sí, listo. silenciar mi audio para que vos puedas hablar y no hacerte ruido de fondo. Perfecto. Bueno, yo voy a contar un poco qué es lo que estuvimos haciendo y cómo yo orienté este desarrollo profesional en el aula, en este cuatrimestre donde todo se volcó hacia lo virtual. Espero que me escuchen bien. Bueno, mi proyecto es justamente que las personas, las alumnas que trabajan conmigo, puedan desarrollar las capacidades que tienen que ver con, bueno, justamente con el desarrollo profesional, porque veía que muchas se encontraban al finalizar la carrera sin saber y sin tener las herramientas indispensables para lo que es la producción industrial. Entonces mi idea fue hacer como una especie de departamento de diseño en el cual ellas pudieran tener toda la experiencia para poder después volcarla en cualquier empresa en donde pudieran trabajar. Como este trabajo lo hacíamos en un principio en el aula, obviamente el desarrollo que se hacía era distinto porque había una experiencia en cuanto a la moldería, el desarrollo de las prendas, desarrollo de muestras y después se hacía una producción final de esos diseños que ellas habían trabajado durante la cursada. En este cuatrimestre nos encontramos con otra realidad y así fue como tuve que adaptar un poco el aprendizaje. Así que volcamos todo a lo que sería virtual. El trabajo y el desarrollo que se hace en mi materia específicamente tiene que ver con todo lo que son fichas y para su posterior producción, la producción de las prendas que se diseñan en estas fichas. Entonces es un trabajo muy detallista y minucioso que requiere de muchísima atención. Y obviamente eso no se da, digamos, hay que hacer pasos continuos y estar totalmente en el detalle, en todo, ¿no? En lo que sería desde el inicio, que es el diseño, para después ir desarrollando paso a paso todo lo que sería la producción. Voy a contar un poquito cómo arrancamos porque así se entiende. La idea siempre es armar un proyecto que tenga que ver con el diseño del deporte. Así que bueno, arrancamos siempre con una especie de investigación y yo tengo una asociación con una de las empresas más grandes del país que se llama Texcom,
que ellos nos proveen de materiales y de todo lo que es textil para poder después producir esas prendas que se han diseñado. Este cuatrimestre, obviamente, por la situación que nos superó, no se pudo llevar a cabo la materialización final de las prendas porque las empresas estaban cerradas. Entonces, todo lo que en un principio era la riqueza del trabajo, de lo que es la selección de materiales, la visita a la planta textil, se fue postergando y tuvimos como que avanzar desde otros lugares. Así que toda la información se volcó al trabajo más minucioso que tenía que ver con las fichas y con la elaboración de los diseños, pero desde otro lugar, porque no lo iban a materializar en este caso. Así que en mi desarrollo profesional, yo lo que pretendo es que las personas salgan con herramientas como para poder producir eso que diseñan en cualquier lugar del mundo, teniendo estas herramientas de una manera fácil y para que ellas puedan adaptarlas a sus propias necesidades. Así que van armando con los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de la cursada, van a ir armando lo que va a ser todas estas fichas que tienen que ver con la producción industrial. Por supuesto, nosotros nos comunicábamos a través de esta herramienta que es el Blackboard, y a mí me resultó muy enriquecedor porque pienso que lo mismo les ha pasado a las personas, a las alumnas. Pienso que de esta forma nos estamos adaptando un poco al tiempo moderno en el cual yo puedo crear un diseño y desarrollarlo en cualquier otro país del mundo, y con estas herramientas lo que logro, o lo que logra en realidad, es tener como una lectura común a cualquier lugar del mundo donde el que recibe la ficha, sea que esté en China, en India o en Indonesia, pueda tener la misma lectura que la persona que la está haciendo en este lugar. Así que las fichas especialmente son técnicas, y ese desarrollo que yo pretendo es que puedan después utilizar esta herramienta para producir. En conclusión, mi materia, lo que yo dicto, tiene que ver con la producción industrial. Entonces, obviamente se encuentran con una realidad muy distinta a la que venían viendo en otras materias, donde quizás la creatividad les permite volar un poco y ser más libres. Acá es bajar a la realidad y a lo concreto eso que estaba en la mente de la persona, eso que diseñan. Entonces después se plasma no solo a través de los diseños en sí mismos, sino que se buscan resoluciones técnicas posibles para producirlas a grandes escalas. Por eso es muy importante el desarrollo y el conocimiento técnico y específico para poder generar el armado de estas prendas. Nosotros trabajamos como en una especie de colección pequeña, donde se desarrollan un grupo de diseños que van a cumplir ciertas necesidades en función de un estudio previo realizado, y esas necesidades obviamente se van a ir modificando a medida que vamos avanzando en lo que es el proceso, porque nos encontramos con realidades que a veces nos superan. Por ejemplo, que algunas de las telas no las podamos conseguir, o que no sean el producto final, o que no actúen como la persona estaba pensando que tenía que actuar en cuanto al diseño. Entonces, esta especie de nuevo descubrir del diseño en función a lo técnico y específico, las hace transformar un poco la visión que tienen del diseñador y del rol del diseñador también, porque está bien, yo puedo volar, pero después tengo que construir eso a grandes escalas y tengo que saber cómo hacerlo. Entonces, para eso, las herramientas que propongo son todas estas fichas, y este desarrollo profesional generado a través de lo virtual les permite, de alguna manera,
empezar a indagar en cosas que antes no habían pensado. Por ejemplo, les cuesta muchísimo a veces, es algo que noto, entender cómo resolver cuestiones muy simples que tienen que ver a veces con el diseño. Plantean algo, pero después constructivamente no saben cómo resolverlo. Y las herramientas que obtienen en la materia tienen que ver mucho con eso, ¿no? Con cómo resolver técnicamente esas prendas y hacer que las puedan construir pensando en lo masivo, en prendas que después las pueden armar y las pueden vender en grandes escalas. No solo se encuentran con desafíos que tienen que ver con la construcción, sino con las terminaciones, con cómo darle un valor agregado a esas prendas. Y todo eso es lo que intentamos de alguna forma resolver a través de las fichas técnicas, que son el documento que les permite después producir eso a nivel masivo, y es como la herramienta fundamental en donde se vuelca toda esa información que si no la tenemos, la perdemos. Porque obviamente si quiero volver a producir la misma prenda y no tengo el registro de cómo lo hice, va a ser muy difícil que pueda lograr el mismo producto, y más si he perdido las muestras. Así que para redondear, viendo que queda un minuto, creo que en esta materia, lo que yo propongo, se van con herramientas que les permiten desarrollarse, no solo como, digamos, sí, como profesional, básicamente, no solo como profesional, quería decir otra cosa, sino que les permite entender qué es lo que va cuando salgan al campo laboral y qué se espera de ellas, ¿no? Cuáles son las herramientas con las que cuentan, y empezar a ver desde otro lugar los diseños, que para mí es fundamental, porque no es solo un proceso creativo, sino es plasmar ese proceso creativo en algo concreto y real que después se producirá. Así que espero haber sido clara. Para ir cerrando, creo que estoy bien en el tiempo. No sé. Fue súper claro, Mariana. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por tu exposición. Nuestra próxima expositora será María Victoria Kellen con su título Experiencia de una materia en clases virtuales. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Se te escucha y se te ve perfecto. Yo voy a silenciar mi audio para no interferir en el tuyo. Dale. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. La idea de lo que vengo a exponer es más que nada cómo se tuvo que adaptar. Mi materia es diseño indumentaria 4, es una materia práctica, y bueno, cómo tuvimos que adaptarla a estos tiempos donde no solo es un tema de lo virtual, sino que al principio tuvimos bastantes dificultades para conseguir materiales y trabajar, porque creo que en este segundo cuatrimestre, que también va a ser de forma virtual, vamos a contar con ciertas facilidades que no tuvimos en el primer cuatrimestre. Por empezar, la materia en general se centra en el rubro del prêt-à-porter, y lo que se suele hacer es, bueno, a partir de un tema disparador, que los alumnos desarrollen una serie de diseños que luego confeccionarán 3, y bueno, tendrán que hacer todo el trabajo de fotografía, video, desfile. Cuando surge toda esta problemática en la pandemia, ellos estaban recién empezando a trabajar con el tema que había sido disparador, que esta vez surgió a partir de un trabajo externo de la facultad y que tenía que ver con todo lo sustentable. Entonces, bueno, hubo que hacer algunos cambios lógicos, ya que nos encontrábamos en el momento de empezar a buscar qué materiales iban a usar, qué tipo de texturas iban a poder hacer, y bueno, los alumnos no tenían ni lugar de donde ir a comprar materiales,
ni lugares donde ir a imprimir, ni lugares donde estampar, entonces hubo que hacer toda una serie de adaptaciones, y lo que se hizo fue, más allá de trabajar mucho más profundamente, dedicarle muchísimo más tiempo a todo lo que es la investigación acerca del usuario, que eso era algo que sí podían hacer. Aparte hicieron una investigación muy fuerte acerca de qué estaban haciendo tanto otras marcas como en realidad pequeños emprendedores, que los agarró a todos en esta misma situación y bueno, que cómo estaban comunicándolo ellos, qué estaban haciendo en sus trabajos. Y por otro lado, empezamos con algo que en general en la materia de diseño queda para el final y que a veces con el desfile y todo se hace un poco a las apuradas, que es el desarrollo de fichas. Fichas de producto. Entonces se le dio mucho más énfasis a eso, que es algo que sí podían realizar en sus casas. Y por otro lado, se empezó a readaptar lo que ellos proponían a, porque dependía de cada alumno. A ver, quizás si los alumnos estaban en capital, era más fácil que por medios, algún servicio de mensajería o eso, consiguieran textiles porque las empresas empezaron a vender de esa forma, pero si quizás se habían vuelto al interior donde vivían o donde sea, quizás les era más complicado. Bueno, entonces lo que se hizo fue apelar a su capacidad de flexibilizar y que readaptaran su propuesta. Entonces, aparte de que ellos sí lograron confeccionar, en vez de 3 conjuntos se hizo 1, pero lo que hicieron fue, por un lado, que podían utilizar, ya que estamos hablando de lo sustentable, reutilizar materiales que ya tuvieran. Eso por un lado. Y por otro lado, que si tenían dificultad en confeccionar el prototipo en escala 1 en 1, que lo hicieran ya sea con tamaño para muñeco. Entonces, bueno, cada uno, y esto dependió, hubo un montón de variedad, hubo quienes pudieron hacer trabajo más completo, otros que tuvieron algunas dificultades más grandes, pero la realidad es que el resultado final considero que fue positivo, si bien no fue el mismo resultado material que se obtiene en las cursadas, porque la realidad es que no es igual corregir un prototipo virtualmente, no llego a verlo perfectamente, pero sí creo que todos pudieron aprender otras cosas que quizás, más allá de los aspectos técnicos de diseño, que quizás son habilidades que a futuro también les van a servir, porque es importante que ellos, la búsqueda, la investigación de nuevas propuestas, la capacidad de poder ser flexibles, de adaptarnos a lo que nos presenta la situación. Y creo que los puntos principales se lograron trabajar, pero que aparte, pero la verdad que a mí me sorprendió muchísimo el trabajo de todos. Al principio hablábamos todas las compañeras acerca de qué vas a hacer si no se consigue esto, si no se consigue lo otro, y la realidad es que creo que el resultado final fue muy bueno. Pudieron hacer fotos adaptándose a cada situación, pudieron hacer fashion film, hicieron algunas presentaciones muy buenas, y creo que la investigación, como hubo que dedicar quizá menos tiempo a confección, sí hubo un trabajo muy fuerte de investigación y de desarrollo de fichas. Así que, y creo que este segundo cuatrimestre, bueno, con todo esto de que ya se pueden conseguir materiales y eso, ya hay como un camino más allanado, ¿no? Aparte ya todos conocemos la plataforma, pero bueno, creo que eso sería más o menos todo. La verdad, a mí me resultó sorprendente el trabajo, si bien considero que hay algo de lo presencial que obviamente se pierde, resultó mucho más enriquecedor de lo que creí que podía llegar a ser. Eso creo que es más o menos lo que tengo para decir. Gracias, Victoria, súper interesante. Te agradezco por tu exposición. Gracias. Nuestro próximo expositor será Gustavo Lento, con su presentación de aulas y ventanas múltiples y simultáneas. Hola, Gustavo, buen día. Hola, buen día a todos, buen día, queridos colegas. Se encuentren todos muy bien, hace mucho que no nos vemos.
Así que bueno, mi intención en esta ocasión es compartir con ustedes algunas ideas, tal vez ideas que sirven de plataforma para luego poder seguir charlando acerca de, más que relacionar el concepto de lo que hemos pasado en este último tiempo, que es el traspaso casi prepotente que hemos tenido de nuestra aula vivencial a nuestra aula virtual, es encontrar tal vez algunas lógicas que hacen a los procesos y entendimientos que hoy están manejando nuestras percepciones. Creo que en este último tiempo nos encontramos en uno de los procesos psicomutágenos más importantes que ha vivido la historia de la humanidad en estas últimas décadas, que tiene que ver con el acceso a nuestras experiencias del mundo celular y reticular, que ha cambiado nuestras percepciones. Claramente podemos afirmar que la percepción se guía de las experiencias, y es así que esa nos permite captar y aprender el mundo en el cual estamos. La forma en que hoy estamos atendiendo a nuestros contenidos y atendiendo a las percepciones que manejan nuestra época ha sido totalmente modificada, y mucho más, estimados y queridos colegas y estimados participantes, en los aprendices, en los que están hoy en un proceso de formación. Es así que nos encontramos ante dos grandes esferas. Una esfera que es tal vez quienes somos los profesores, en la mayoría de los casos, que estamos mediando entre la última generación de los procesos analógicos y la primera generación de acceso a lo virtual, con una generación que es 100% virtual, con otras percepciones y otros modos de aprendizaje. La incorporación de las tecnologías celulares y reticulares han cambiado los modos de entender. Y esos modos de entender cambiaron los aspectos tecnocognitivos. Hay aspectos que han cambiado considerablemente, como el concepto de tiempo, como el concepto de velocidad, como el concepto de simultaneidad. Una de las cosas que produce uno de los cambios, podríamos decir, sustanciales a la hora del aprendizaje, que estamos en un momento donde se produce un intercambio entre lo secuencial de una época y lo simultáneo de la otra. Cuando lo secuencial es reemplazado por lo simultáneo, claramente los procesos tecnocognitivos cambian. No se puede siquiera, estimados colegas, hablar del mismo modo. La simultaneidad requiere, evidentemente, de otros procesos. Y esos procesos son los que establecen ventanas abiertas y simultáneas. Nosotros, tal vez profesores como yo, que tengo 30 años de academia, 30 años secuenciales, que he trabajado en universidades argentinas y de Latinoamérica, puedo asegurar que nunca antes en mi vida me he enfrentado a cambios tan radicales a la hora de los procedimientos áulicos. Para mí, como un docente de vocación, ha sido un momento de esplendor, un momento de gozo y un momento de aprendizaje, pero también un momento de mucha responsabilidad y de muchas horas de estudio para lograr mi objetivo, ¿cuál es? El compartir un conocimiento con nuevos discípulos y a partir de ellos establecer un contacto de comunicación que, como ustedes saben, estimados colegas, en la comunicación siempre hay ruido, tratando de evitar esos ruidos que hacen a las distorsiones del conocimiento. Es así que la simultaneidad me abrió el proceso a entender que ya nada es totalitario, que no existe más un concepto totalizador y totalmente abarcativo, que ese elemento tan digno de la modernidad, que es lo que heredamos aquellos que venimos de estudiar, tal vez en los 90s, donde la totalidad del conocimiento y el conocimiento iluminado era lo que iba a abrir un nuevo foco hacia nuevas circunstancias,
que atravesados también por las dudas del posmodernismo, hoy nos encontramos realmente, estimados, en un mundo totalmente fragmentario, en donde gobierna netamente la sinécdoque. Sinécdoque que también establece una idea muy interesante del fragmento en el conocimiento. Yo hablo de la enseñanza de burbujas. Es un concepto, bubble, que yo aplico a cómo empezar a compartir y trasladar la transferencia de un contenido. Antes era la totalidad, hoy son burbujas que flotan en distintos dispositivos y que cada dispositivo cuenta un fragmento de ese gran contenido. Hoy el docente, además de ser un portador de sentido a determinados objetivos que se vienen a aprender, es además, o debería ser además, un muy buen editor de esos contenidos. Es así que aparece en la escena un docente editor de contenidos. Un docente que tiene rango 1 en el aula, rango 2 en la web. Y es así que entre rango 1 y rango 2 podemos enfrentar la totalización de una idea. Diseño es uno de los lugares donde se manifiesta esta potencia. Hoy dar clases significa aula, redes, mails, chat, es decir, hoy la circunstancia áulica se abre en múltiples ventanas. Es así que desde hace algunos años el proyecto viene experimentando este concepto de aulas de ventanas múltiples y simultáneas. Nosotros los manejamos con dos dispositivos, dos soportes en dispositivos inteligentes, como son, por un lado, grupos de contenidos que hacemos en Facebook y un grupo de contenidos muy fuerte que tenemos en Instagram. Instagram me abre tres posibilidades. Me abre el feed, me abre las historias y me abre el IGTV. Y me abre una circulación en carrusel de distintos contenidos. Claramente, estimados colegas, he triplicado mi cantidad de horas de trabajo porque la edición amerita también un estudio de contenido. No se olviden, queridos colegas, que en la edición está el contenido. En la forma de atar esos fragmentos es donde el alumno puede comenzar a establecer tal vez algún criterio. Es imposible hoy, casi puedo presentarlo en una ponencia con mucho más seriedad, el conocimiento totalizador. Nuestros alumnos, las nuevas generaciones, no están en condiciones de concentración y de ansiedad para poder soportar un conocimiento totalizador. Es así que en estos últimos años se ha hecho tendencia en nuestras aulas el concepto de la gamificación de la educación. Todo como si fuera un game. Entonces, desde ese lugar aparecen no solo las trivias, sino esas cápsulas de tiempo sentido. Una cápsula de tiempo sentido que tiene una duración que ha sido, estimados colegas, programada por los dispositivos tecnoreticulares. ¿Y qué se refiere que ha sido programada por los dispositivos tecnoreticulares? Es que hoy aprendemos con ese tiempo. ¿Qué tiempo? El que nos da el dispositivo, y no es casual, estimados, que se llamen smart. Son inteligentes porque actúan directamente sobre nuestro proceso de conocimiento. Por eso son smart. Hoy, una historia de Instagram dura 15 segundos. 15 segundos que nuestros alumnos, y tal vez ustedes mismos, no soporten y lo pasen antes. Es decir, que podríamos decir que para que un contenido realmente interese, contamos con breves segundos de atención. Esos breves segundos de atención son los que modelan la forma de aprendizaje. Claramente, estimados colegas, yo podría quedarme en la queja, como la de muchos, de decir que antes se aprendía mejor, que nuestros alumnos no leen, que nuestros alumnos no persiguen las consignas porque no las saben interpretar.
que tenemos que repetir 1000 veces las cosas para que estos las puedan, tal vez, a partir de ellas generar un procedimiento, pero no me voy a quedar en ese lugar porque nunca ha sido mi lugar. Mi lugar es, en todo caso, de adaptarme y de ser lo suficientemente fluido a la hora de los acontecimientos. El acomodarnos como proyecto a esta nueva circunstancia de nuestra época que se llama confinamiento, debido a las cuarentenas y debido a una problemática que seguirá y seguirá en nuestra cultura, que se llamarán pandemias de distintos modos. La adaptación ha sido un tanto más amena en mi caso porque vengo haciendo estos procedimientos desde hace algún tiempo. Es así que tal vez los conceptos que me gustaría, como para comenzar el cierre, ya estoy llegando casi a los 7 minutos, que tienen que ver con la transferencia de contenidos en la era de los tecnodigitales. Claramente tenemos que meternos en esas rutinas. Los tiempos que han cambiado necesitan también de adaptación, de cápsulas de tiempo sentido, de la gamificación, de los conceptos bubble, de poder establecer determinadas ramificaciones con un mismo contenido. Damián, de mi parte, yo ya expuse lo que tenía ganas, abierto posteriormente a las preguntas que mis colegas quieran hacer o que se puedan hacer en el cierre. Gustavo, súper interesante todo lo que has comentado, todo lo que expusiste. Me quedaría horas pidiéndote que expongas, pero necesito escuchar a los otros colegas. El cierre va a estar a cargo de Natalia Lescano, ¿sí? Ella se va a encargar de analizar todas las preguntas y todo lo que es el debate. Te agradezco por tu tiempo y por tu exposición. Nuestro próximo expositor, nuestra próxima expositora será Carla Busularo. Carla, Sí, hola, hola. ¿Ahora me escuchan? se escucha perfecto. Ah, bueno, está perfecto. Ahí activé el video. Sí, tenía que reiniciar mi computadora, así que les pido mil disculpas al principio, que bueno, no se pudo, no me podían escuchar. Así que bueno, bienvenidos a todos y saludarlos a todos. Gracias, Gustavo, también por tu presentación maravillosa y la de todos. Bueno, a mí particularmente el tema que más me hizo bien el confinamiento fue justamente, muchas personas vieron al confinamiento como una barrera o una imposición y bueno, en mi caso, como creativa, como diseñadora y también como artista, siempre la creatividad fue y es la herramienta para todo, ¿no? Entonces, así como muchos vieron esta situación de miedo y a mucha gente los paralizó, bueno, yo trabajo en la universidad, en el área de producción de moda, tengo ingresantes, así que imagínense, alumnos de 17, por ahí 18 años, 18 sobre todo, 19, cada tanto tengo algunos de 20 o más, pero es muy raro. Y bueno, y llegan a mí justamente en esta primer materia que yo la llamo la semántica de la imagen. Entonces, aproveché justamente el confinamiento para potenciar los talentos de cada uno. Y algo que me llamó muchísimo la atención en toda la cursada fue que justamente el confinamiento eliminó los distractores externos. ¿A qué llamo distractores externos? ¿No? A todas esas cosas que por ahí nos sacan del foco, nos sacan del objetivo, sea lo que fuera, en este caso, bueno, la materia, ¿no? Yo trato siempre de llevarlos a ejercicios prácticos o a instancias de estimulación creativa. Realmente en el proyecto que todos los años trabajo, está muy claro el objetivo y está muy claro en mí desde el nivel creativo.
trato de potenciar siempre la creatividad, porque en la creatividad y en el talento de cada uno está la innovación. Entonces, algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención fue desde las primeras instancias lo rápido que se conectaban los alumnos con esta inquietud y esta manera de crear nuevas formas de comunicar la moda a través de la imagen. Entonces, básicamente me agarré de eso, de entender que los alumnos estaban haciendo un foco mucho, pero mucho mayor. Entonces, algo que trato de hacer en mis programas, que están basados en la estimulación creativa y en el potencial de las inteligencias múltiples que cada uno tiene, y que siempre llevo básicamente a plantear desde un lado pedagógico, de qué manera también el docente, profesor, ayuda a estimular y potenciar los talentos de los alumnos, entendiendo que todos los alumnos no son iguales, que todos somos diferentes y que dentro de esas diferencias y de esas individualidades tenemos muchísimo, pero muchísimo para dar. Entonces, básicamente entendí que el confinamiento era como una pecera, ¿no? 4 paredes, las 4 paredes eran transparentes, eran translúcidas, y que en esas 4 paredes, que era una casa, que muchos estaban solos, otros migraron hacia Buenos Aires y estaban mucho más solos, y otros estaban con su familia, lo que invité fue a 2 cosas. Primero, a la conexión con lo simple, mi hogar, lo que tenía, las posibilidades. Muchas veces cuando tenemos todo y todas las posibilidades, en mi caso, buscamos el mejor fotógrafo, la mejor modelo, la mejor ropa. Hoy era con lo que teníamos que dar lo mejor de nosotros. Nunca perdí el foco en mi cursada sobre la creatividad, porque la creatividad justamente está en las cosas más simples. Lo que había que cambiar eran 2 cosas, la mirada y el valor. Y en eso me nutrí en esta semántica de la imagen, entendiendo cómo el signo se resignificaba en un significado y en un significante totalmente diferente. Porque también en esto de eliminar los distractores, muchos de los alumnos empezaron a valorar muchas cosas que antes no veían. Y entonces ahí pasó algo muy interesante, como por ahí comentó mi colega anterior, Gustavo, en esto del potencial, no solo de lo que tenemos, sino también, también el valor de lo digital, ¿no? Y de todas estas ventanas, porque en muchos de los casos los alumnos se vieron en una totalidad, en un ser total, en un ser que de repente era fotógrafo, que de repente era modelo, y que de repente era productor, y que de repente era maquillador, y toda esa multiplicidad básicamente de potenciales y de valores de verme uno mismo hacia un objetivo. Jamás, pero jamás cambié, diríamos, la exigencia del producto final. Lo único que hice fue potenciar básicamente y doblegué, y eso también se los compartí con el grupo, doblegué el poder de la creatividad de cada uno. En tal exigencia que los alumnos, en muchos de los casos, y es cierto que realmente fueron horas y horas y horas para un producto de una calidad creativa increíble a través de un chat, ese chat lo que hizo fue unirnos como equipo. Entonces, realmente la calidad creativa, no la calidad del proyecto, la calidad creativa fue de tal, pero de tal nivel que lo mejor que me pudo pasar en esta cursada es ver 26 alumnos totalmente empoderados y potenciados del valor de que en este aislamiento, confinamiento o pecera de un montón de cosas que estaban pasando, no solo pudieron hacer
algo, no solo pudieron sobrepasar y sobrellevar la cursada creativamente, sino que también pudieron hacerlo y pudieron concretarlo. Y la verdad es que los trabajos fueron increíbles, desde un lugar potencial y también desde un lugar humano. Entonces, bueno, un poquito para cerrar, y algo que quería también compartir, es esto como cuando nos dejan en una isla y no sabemos qué hacer y tenemos que sobrevivir. Siempre, siempre la creatividad, el valor personal, todo lo que podemos hacer adentro es inimaginable. Y en estos momentos me parece que justamente la creatividad es la herramienta fundamental para no solo sacar toda la fuerza que tenemos adentro, todos nuestros talentos y entender que podemos hacer mucho más de lo que nos imaginamos. Bueno, mi experiencia como artista y como creativa lo llevé a las aulas, entendí que mi aula era una nave, entendí que era una barca, que teníamos que llegar hacia el objetivo, se lo comuniqué a mis alumnos y todos dijeron que sí. Y así nos emprendimos y realmente nos unimos un montón como grupo, sin a veces entender el profesor o el alumno quién era, simplemente con un objetivo donde la creatividad nos iba a transformar y nos iba a llevar a otro lugar, fuera del confinamiento. Así que bueno, esto es lo que quería compartirles y también dejarles resonar ahí la importancia de la creatividad en momentos tan difíciles y cómo algo tan simple nos puede potenciar y nos puede cambiar también nuestra actitud o sacarnos de un lugar y ponernos en otro más constructivo y más elevado. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Carla, súper interesante. A ustedes, Nuestra gracias. próxima expositora será Lucía Martínez, presentando Cátedra Martínez. Hola, buen día. ¿Se ve? Hola Lucía, buen día. Te escucho bien, pero todavía no veo la imagen. Puede ser un tema de señal que tarda un poquito en llegar. Un segundo, a ver si puedo. ¿Ahí se ve? Ahí se ve y se escucha perfecto. Voy a silenciar mi micrófono para no intervenir en el tuyo. Bárbaro. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Los estoy escuchando a todos y la verdad que es súper interesante y está bueno también ver, o sea, de cómo todos nos hemos podido ir adaptando a este momento. Y bueno, mi materia justamente no es la excepción. Yo soy profesora de taller de moda 5, es sastrería. Y bueno, y este cuatrimestre fue bastante, o sea, la cuestión atípica fue obviamente que tuvimos que estar cada cual en su casa y bueno, corregir moldería por, por cámara no es nada fácil, pero en cierta forma, a mí lo que me ayudó mucho en este periodo fue que tuve que ir al punto de que las chicas tuviesen que unirse de forma tal que tuviesen que hacer equipos constantemente, tratando de ayudarse las unas a las otras. Y también les comentaba, o sea, de que obviamente a veces uno tiene determinados momentos en que no puede tener todo a su favor. Esta pandemia nos ayudó más que nada, o sea, con este proyecto para que justamente se den cuenta de que a veces hay ciertos momentos en que, o sea, uno tiene que adaptarse plenamente. Así que bueno, las chicas tuvieron que incluso hacer moldes con los papeles que tenían en sus casas. Hubo muchas chicas que terminaron haciendo sus entregas con portfolios viejos, porque en cierta forma la consigna de la materia terminó siendo en que tenían que ser resolutivas. La materia se tenía que llevar a cabo, incluso las chicas realizaron sus prototipos y demás, todas obviamente siempre ayudándonos. Teníamos un grupo de WhatsApp en donde estábamos todo el tiempo conectadas. También había como subgrupos en donde ellas podían,
o sea, las más avanzadas de alguna manera como que podían ayudar a las que estaban un poco más flojas quizás. Entonces de esa manera yo también impulsaba muchísimo lo que, como decía, el trabajo en equipo, lo cual yo les decía que es súper importante, que por lo menos en lo que es mi experiencia laboral actualmente, sin un buen equipo o sin personas en las que uno pueda más o menos apoyarse o confiar, y es un poco imposible poder llegar a un buen trabajo. Entonces yo les decía justamente lo importante que es de que se apoyen, que entiendan que la competencia en este momento no pasaba por la materia porque, o sea, debido a que no podíamos hacerlo de otra manera, necesitaban apoyarse entre todas. Y la verdad es que terminó resultando en un muy buen ejercicio, que de todas formas siempre trato de llevar así la materia, pero bueno, en este momento se notó mucho más. Perdón, estoy en el trabajo. Entonces, de alguna u otra manera, justamente con esta cuestión, o sea, de que se tuvieron que apoyar entre todas, se generó un ambiente muy cálido, las chicas realmente llegaron a entender la necesidad de poder llegar a tratarse como colegas, el contacto permanente, incluso, o sea, debido a ese contacto al que llegaron, empezaron a organizarse para comprar telas en equipos, a comprar papeles en equipo, de última, si alguna no tenía alguna máquina o algo por el estilo, o tenían contactos, se los iban pasando. Entonces justamente yo les decía que en este momento en las facultades donde uno puede llegar a generar los contactos que después el día de mañana permiten que uno pueda tener una carrera que se pueda llevar adelante, porque al tener justamente colegas con los que se pueda confiar y uno conozca la forma de trabajar, que es como estaban conociéndose ellas, resultó realmente muy productivo. Y incluso las chicas, o sea, terminaron teniendo grupos por separado, por su lado, se terminaron haciendo amigas. Entonces, como que siempre trato de generar como esta cuestión de que muy pronto son mis colegas, entonces necesito que las chicas no solamente sepan trabajar en equipo, sepan la importancia de lo que es, como comentaba, ser resolutivas. No importaba qué es lo que pasaba, cuando ellas empezaban a enloquecer, yo decía, bueno, esperemos un segundo, calmate, pensemos, esto hay que solucionarlo. Y bueno, y además sumado el tema, bueno, de que estaban todas, cada cual en su casa, y de que además el tema de los prototipos en mi materia no es libre, sino que yo les doy una tipología determinada, y ellas tienen que intervenirlo de forma ornamental, o sea, no pueden tocar la estructura, porque yo también les decía, miren, ustedes cuando salgan a la vida laboral no van a poder hacer siempre lo que quieren, entonces también eso les laburó la cabeza de formas que realmente pudieron llegar a resolver y a entender un montonazo de cuestiones. Así que la verdad es que a pesar de todo, puedo decir que por lo menos mi materia en este momento ya la tenía de forma bastante digital, ya que siempre como que tratábamos de estar en contacto cuando no estábamos de forma presencial en las clases. Nada más que, bueno, en este momento se me complicó un poco corregir los moldes, pero se pudo. Así que, bueno, para mí la verdad que terminó siendo una experiencia súper enriquecedora, para las chicas también. En donde obviamente de alguna u otra forma tuve que generar, no solamente yo tuve que generar nuevas formas de explicar y de hacerme entender, sino que también las chicas de alguna manera tuvieron que entender, o sea, que hay ciertos momentos en que ellas de alguna u otra manera hay ciertos conocimientos con los que ya vienen, entonces fue en estos momentos en donde ellas tuvieron que justamente utilizarlos y sacarle provecho a todo lo que más o menos, algunas más, otras menos, ya sabían y, como ya les comentaba, ayudarse entre ellas. Así que bueno, básicamente esa fue mi experiencia. La verdad, o sea que fue un poco duro de ratos, pero estuvo bueno, me gustó. Así que bueno, eso les quería compartir. Gracias, chicos. Gracias a vos, Lucía, por compartir tu experiencia en este cuatrimestre. Nuestra siguiente expositora será Yamila Moreira con su título Talleres Virtuales.
Hola, Hola Yamila, ¿cómo estás? Se te escucha y se hola, te ve ¿cómo estás? perfecto. Voy a silenciar mi audio. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y esta nueva presentación es un poco raro, me siento como en el aula que no veía a los alumnos. En la universidad doy por el momento dos materias, que es taller estilo imagen o también comunicación de moda y taller de moda que es moldería, ¿no? Específicamente hoy les voy a hablar un poco sobre el cambio que hice en comunicación de moda, que prácticamente lo venía ya realizando. Frecuentemente hago clases, doy cursos online, entonces venía preparando desde hace ya un buen tiempo todos los contenidos directamente para hacerlos en presentación. Concuerdo con muchos profesores que hay que adaptarse a estos nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevos programas, se te funde un poco la computadora, pero sí que hay que actualizarse en cuanto a todos los contenidos, hacerlos de alguna manera, obviamente. Somos de la parte visual, la parte creativa, toda la parte que es visual, las presentaciones tienen que tener como esta atracción visual para que los alumnos de alguna u otra manera se enganchen. Lo que me pasa con esta materia de comunicación de moda, que la mitad son ingresantes, nunca los conocí, los vine a conocer directamente virtualmente, como me han pasado externamente con otros cursos que nunca llego a conocer a las personas, sino que virtualmente nos conocemos. Y la mitad son ingresantes, o sea que son de edad entre 18 y 20, y no más de 22 años, y tengo alumnos que ya son avanzados de las carreras que la toman como electiva, ¿no? Entonces, lo que se ve acá es que hay una diferencia de contenidos, o sea, una diferencia también de aprendizaje, porque los que recién ingresan, que han salido de otro tipo de educación, los que recién ingresan no tienen mucho este contenido de moda o que se trata de moda, o visualmente ellos determinan o lo que por ellos entienden lo que es moda o fashion, como ellos decían, ¿no? A diferencia de los que ya están en la carrera, que tienen un poco más de conocimiento, ¿no? Entonces, comunicación de moda, el primer módulo que damos es directamente tomar ciertas teorías de la moda, del vestir, teorías del vestir, de tendencia, de imagen, para que ellos vayan construyendo un poco con autores todo lo que tiene que ver con estos temas. Y asimismo que ellos puedan desde un principio saber que hay muchas teorías en cuanto a moda, hay muchas teorías del vestir, hay autores que sostienen otros autores. Entonces, prácticamente el primer módulo fue dado para eso, para que ellos empezaran a como a elegir ciertas teorías, como decir, bueno, dentro de mi parecer y dentro de lo poco que estoy conociendo o de lo mucho que ya conozco, me adapto a este tipo de teorías. Entonces vimos ciertos autores, lo que me di cuenta, dado en este modo virtual, es que los alumnos leen más, ¿no? Eso es muy importante, porque quizás en el aula llegan, se sientan, que vuelven, todo, como decía también Carla, hay muchos distractores visuales, entonces, estando en la casa, ellos pudieron leer más, que me pasa muchas veces también cuando doy otros cursos, tienden a leer un poco más, entonces dije, bueno, voy a aprovechar para darles ciertos libros, ciertos artículos para que empiecen a leer. Dimos algunos en el aula, los más básicos que yo creería que tienen por decir, una lectura sencilla, sobre todo pensando en los que recién entraban, que era El lenguaje de la moda de Lurie y El vestido habla de Schiaparino. Estos dos libros que tienen un lenguaje fácil de entender, que pueden asimilar rápido, ¿no? Lo estuvimos trabajando. Fue muy como asombroso, por así decirlo, porque en algunos estuvieron de acuerdo, no, profe, mire, yo creo que Lurie lo ve desde este punto de vista de la moda, con el lenguaje de la moda, yo no considero esto, bueno, perfecto, quizá escribe, haz un pequeño artículo, por así decirlo, tanto personal como de sugerencia, qué aspectos no estarías de acuerdo con esta autora. Entonces, hubo un momento en que hasta trabajaron con los autores, o sea, los expusieron, por así decirlo, y fue muy interesante. Fue una cursada de comunicación de moda que ya la venía dando anteriormente, pero yo creo que en este momento, como hubo mucha más lectura, ellos pudieron tener más consistencia en cuanto a saber de que puedes tener un concepto de moda siguiendo ciertos autores, que por lo general, al principio, quizás nosotros los que estamos aquí,
obviamente ya profesionales un poco más avanzados se nos hace un poco fácil, como decir, ay, bueno, sí, obvio, este autor con tal autor, pero para los que son más chiquitos, por así decirlo, ¿no? Los que recién llegan, no tienen mucho este concepto de las teorías del diseño, ¿no? Tocamos también otros autores, los típicos como Susana Solkin, una nueva que implementé que es Patricia Centeno con Moda y Política, hay también un escrito de Leandro Alochis que habla sobre la hip hop y la cultura villera que está muy bueno, que es profesor también acá en la universidad, también con algunos escritos de Patricia Doria, y bueno, más o menos con eso de los que me acuerdo, estuvimos viendo ciertas teorías, o sea, ciertos escritos, y esa fue la parte que como que más me impactó de saber. Además, tengo también en estas materias alumnos que no vienen de la rama de diseño, ¿no? Y que por lo general, no sé si algunos se dan cuenta de eso, que por lo general estos alumnos que no vienen de la rama de diseño, que suelen ser 3, máximo 4, no muchos, la minoría, tienden como a sentirse un poco, no rechazados por así decirlo, pero se cohíben un poco ante las alumnas o el alumnado que viene directamente de moda, ¿no? Y ahí vemos una vez más cómo aplicamos las teorías, ¿no? La imagen, el poder de las apariencias, el cómo saber de un tema puede llevar a que otro se cohíba. Lo que me pareció interesante es que en esta modalidad virtual, que los alumnos estaban en modo incógnito, por así decirlo, sentían un poco más de libertad al hablar. Y los alumnos que más avanzaron, me sorprendió muchísimo, los alumnos que más avanzaron fueron los alumnos que fueron los de la rama de moda específicamente, sino que eran de relaciones públicas, eran de teatro, bueno, tienen algo en fin en cuanto al arte, pero no vienen directamente con moda, o sea, ellos no sabían mucho lo de moda, la diferencia moda, tendencia. Entonces, fueron los que más me sorprendieron. Yo creo que fue también un factor, como les dije anteriormente, esto de ser incógnito, ¿no? Que les daba esta seguridad de decir, bueno, perfecto, lo hago. Listo, me quedo un minuto. No, y bueno, para ir terminando, yo creo que era esto, ¿no? También la presencia de los alumnos en la clase, como decía Carla, es un distractor visual para entre alumnos, ¿no? Vemos cómo el aula es como un buen ambiente, ver cómo la sociedad se deja llevar también por las imágenes y las presencias, que son súper importantes. Y me di cuenta esto en el aula, ¿no? Que se cohibían, pero acá en modo incógnito, como yo les digo, les fue muchísimo mejor. Así es que, bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier pregunta, pues bueno, Yamila Moreira y nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Yamila, súper claro. Gracias. Gracias. Nuestra próxima expositora será Janina Moscoso Barcia con su título Análisis y diseño textil a través de la virtualidad. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya se está activando la cámara. ¿Cómo estás, Janina? ¿Qué Se tal? ve y se escucha perfecto. Ah, perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Escuchando a todos los colegas compartir su experiencia, creo que no voy a ser muy novedosa en lo que voy a decir porque hay una gran cantidad de conceptos y de experiencia expuesta que coincide con lo que viví este cuatrimestre. Las materias que di este cuatrimestre son técnicas de producción 1 y técnicas de producción 2. Sería tecnología textil para los estudiantes de diseño de indumentaria. Y los proyectos en cada materia, en técnicas 1, se vinculó básicamente con el diseño de estampas coordinadas y en técnicas de producción 2 con el diseño de textiles y la producción de esos textiles. En ambos casos, con la primera valla que nos encontramos que hubo que sortear, fue justamente con la imposibilidad de conseguir materiales, de salir a los puntos de venta y conseguir materiales para la construcción y la resolución de cada una de las propuestas. Sobre todo en técnicas de producción 2, la parte de construcción de tejidos, porque en técnicas 1 el diseño, si bien en algunos casos
los estudiantes trabajaban con alguna aplicación o con algún programa de dibujo digital, en algunos casos no. De todas formas, se podía resolver fácilmente, trabajando a mano, sacándole una foto con buena resolución al diseño para luego compartirlo en la pantalla. Pero en técnicas de producción 2, donde había que construir las telas, ahí sí ya se notaba un poco más el problema de conseguir materiales. Si bien en cada uno de los cuatrimestres yo estimulo a que utilicen materiales o a que reutilicen materiales, a que reciclen materiales, que no salgan a comprar directamente, sino que primero se fijen qué hay en casa, y también estimulo a que intervengan los materiales que tienen, produciendo un valor agregado por sobre el que ya trae de fábrica. Me doy cuenta que siempre es mucho más fácil para resolver de manera rápida y eficazmente la propuesta de cada uno. Les resulta mucho más fácil salir a comprar, ver qué hay en el mercado, conseguir materiales nuevos, interesantes y trabajar con esos. Pero este cuatrimestre, bueno, como nos pasó a todos, al estar en casa y no tener la posibilidad de salir a comprar, justamente surgió la gran necesidad de arreglarse con lo que había en el lugar donde estaban. Y cuando digo el lugar donde estaban, me refiero a que muchos no estaban en sus propias casas. He tenido casos donde justamente habían vuelto de viaje y estuvieron 15 días en un hotel, por ejemplo. Entonces, me parece que eso fomentó muchísimo la creatividad. Realmente tuvieron que resolver un proyecto completo, un cuatrimestre completo, con materiales no convencionales. Bueno, por supuesto, amplié y hice mucho más elástica la propuesta, cuando en un principio siempre la propuesta es utilizar materiales textiles o materiales que tengan que ver y estén fuertemente vinculados con la moda. Bueno, en este caso permití usar cualquier tipo de material, de manera que a sabiendas probablemente no, la propuesta final no tendría la posibilidad de ser realmente utilizada en una prenda, pero sí que nos quedara como una especie de maqueta textil, donde se puede ver al menos el aspecto y las características en las que tendría nuestra pieza textil, para posteriormente construirlas con los materiales adecuados, que nos dé la posibilidad realmente de ser empleados en una prenda o en un accesorio. Más allá de esa búsqueda de materiales, que me resultó muy interesante, porque cada uno potenció su creatividad y realmente los trabajos han sido muy buenos, inclusive todavía más interesantes que en cuatrimestres anteriores, donde otra vez tenemos todas las posibilidades a la mano. Pero en este caso realmente se presentaron trabajos con mucha más creatividad. Más allá entonces de la cuestión de los materiales, también coincido con lo que decía Carla, con esto de la eliminación de distractores. Noté que realmente los estudiantes, no sé si decir trabajaron más, pero por lo menos había una intensidad de trabajo mucho más profunda. Cuando de manera presencial tal vez estipulamos determinadas fechas como para llegar a determinado porcentaje de avance, muchas veces se nota como que se llega a ese porcentaje de avance como con cierta, ¿cómo decirlo? Como para cumplir. Avanzamos hasta donde hay que avanzar para cumplir y estar ok durante la cursada. En este caso yo noté
noté que los estudiantes realmente trabajaban con ganas de avanzar, más allá de cumplir con las fechas estipuladas en la cursada. De hecho, al 50% han llegado con más cantidad, más porcentaje de lo que se esperaba, en muchos casos. Y antes de llegar al 100% también tenían casi resuelto el proyecto, de manera que hubo tiempo como para ajustar algunas cuestiones, para rever o replantear algunas cuestiones, lo que hizo que los proyectos también llegaran con muchísimo mejor condición que en el sistema presencial. No quiero hacer esta comparación en lo presencial y lo virtual, destacando solo las bondades de lo virtual en cuanto a la experiencia en este cuatrimestre, sin destacar las bondades de lo presencial. Me resultó realmente en muchos casos bastante difícil poder mostrar cómo tejer alguna técnica o inclusive mostrar características de análisis de algún textil a través de una cámara. De todas maneras se pudo resolver realmente bien. Pude plantear, por ejemplo, tutoriales grabados aparte, fuera del horario de clase, para poder mostrar en el momento, con acercamientos, con zooms que la cámara de la computadora no me ofrecía en tiempo real. Entonces, bueno, se pudo adaptar. Pero bueno, a nivel presencial siempre poder ver un textil, tocarlo, apreciar la caída, el tacto que este tiene, eso es lo que no pudimos resolver este cuatrimestre. De todas maneras, siempre estimulé a que vayan al guardarropas, elijan prendas por materiales, puedan ver la caída y el tacto, y eso de alguna manera entrena la parte sensorial que no podíamos apreciar en la clase presencial porque no la teníamos. Y entonces, digamos, me parece que tuvimos muy buenos resultados para la modalidad hasta el momento desconocida, y también esto demandó, como mencionó Gustavo, más tiempo de parte del docente, ¿sí? Yo siempre me autodefiní como una profesora analógica, por así decirlo, y por ejemplo mis apuntes estaban en fotocopiadora, y en este caso tuve que rápidamente digitalizar todos mis apuntes para poder subir los archivos y compartirlos a través de Blackboard, y así como esto, toda la preparación previa a las clases en algunos casos tuvo que ser por fuera de lo que era el momento de la cursada sincrónica, como para que los tiempos sean más fluidos, justamente porque, como también mencionó Gustavo, los tiempos de respuesta de los estudiantes son mucho más rápidos, y me parecía importante no ralentizar el dictado a través de, bueno, a ver, esperen que se cargue este archivo. Me interesaba tener todo a la mano y todo rápidamente dispuesto como para poder mostrar y desarrollar cada una de las clases. Mi experiencia en las dos materias fue muy buena. Repito, la intensidad de trabajo con lo que los estudiantes respondían era superior a las clases presenciales. En muchos casos, en los pitch escritos del 100% plus, se mencionaba que hasta la parte de construcción de tejidos había resultado como una especie de terapia ocupacional para llevar adelante, en algunos casos, la gran soledad que les había propuesto el aislamiento. En muchos casos los estudiantes estaban completamente solos, lejos de la familia. Y también la plataforma Blackboard, con sus clases sincrónicas y la posibilidad de la comunicación por fuera del tiempo de clase a través de Pronto, significó entonces una conectividad importante
para que no se sientan completamente aislados y puedan llevar adelante de una manera propicia los proyectos de cada uno. Es como que nos encontramos mucho más conectados y el resultado se vio. Y realmente los proyectos fueron muy buenos. En un principio, cuando comenzó el cuatrimestre con este formato, tuve un poco de temor. Bueno, no solamente a temor por a que nos estábamos enfrentando, que era la modalidad virtual, que nunca había sido utilizada en mi caso, sino temor a los resultados. Bueno, a ver qué pasa, a qué resultado va a llegar cada uno de los... Muy fuerte. ¿A qué resultado va a llegar cada uno de los estudiantes con lo que tuviera en casa? Y realmente los resultados fueron muy buenos, estoy muy conforme. Y creo que ese es el balance más importante en estas circunstancias. Bueno, eso es todo entonces. Un gran saludo a todos. Muchas gracias, Janina. Por favor. Nuestro último expositor será Alejandro Gando, con su título Experiencia de aprendizaje de los alumnos con trabajos reales para clientes reales. Hola a todos, ¿cómo están? Confírmame, por favor, si me están viendo. Muy bien. Se ve y se escucha perfecto. Yo cancelo mi audio para no interrumpir el tuyo. Dale, perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo y un placer estar acá compartiendo las experiencias de cada uno. La verdad, lo que tiene bueno ser el último es que muchos conceptos ya mis colegas los han comentado y los han expuesto muy bien. Yo básicamente, la verdad que para mí, al dar moldería, toda esta modalidad online y de forma abrupta, como comentaba mi colega Gustavo Lento, fue terrible, porque como decía Janina Moscoso, en realidad yo también tenía todos los apuntes en la fotocopiadora, entonces tuvimos realmente, nosotros como docentes, yo y mi equipo, a quien agradezco infinitamente, ante cada clase generar el apunte de modo virtual para poder no solamente dar la materia y explicar cómo se podía hacer un molde, sino también armar un sistema con los alumnos para que ellos pudieran trabajar y nosotros pudiéramos corregir su moldería de forma virtual. Para esto, por supuesto, la materia tuvo que tener unas modificaciones, tuvimos que empezar a trabajar todos en Illustrator, en escala 1:5, donde los alumnos nos presentaban la moldería en escala y luego recién la llevaban a tamaño real. La materia, básicamente, en realidad, eso fue lo que más tuvimos que modificar, por supuesto, aumentar, como decían los colegas, infinitamente la carga horaria nuestra, porque ya no solamente eran las 3 horas de clase, sino que además eran las 3 horas de clase, el grupo en el Facebook para cada cátedra, más un grupo de WhatsApp que teníamos para cada cátedra para que ellos tuvieran la contención necesaria, porque al principio, hay que reconocer, fue muy terrible. Yo tuve una clase presencial, ellos me conocieron, pedí todos los materiales, y a la clase siguiente, lamentablemente, comenzamos con esta posibilidad o esta modalidad virtual. Digo lamentablemente porque considero que puntualmente en mi materia es muy importante ver corregir el molde en vivo, comparar las piezas, ver la tela, dar vuelta a la prenda, la muestra una vez que fue confeccionada, poder corregir costuras, poder corregir detalles de la prenda que de modo virtual realmente se han complicado. Más allá de todo, nada fue algo terrible para la cátedra, sino más bien, como todos han dicho, la experiencia fue sumamente positiva. Los alumnos realmente tomaron un compromiso que de modo presencial nosotros hacía bastante no experimentábamos. Vuelvo a repetir, si bien nosotros
también bajamos un poco nuestra exigencia y creo yo, más que bajar nuestra exigencia, nos pusimos más humanos. Nos salimos un poco del rol del docente y nos pusimos más en el rol del compañero de trabajo. Entonces alguien preguntaba ¿dónde compro la entretela? Y quizás yo, en mi trabajo particular, acababa de comprar entretela, entonces yo entraba al grupo y decía, chicos, acabo de comprar la entretela en tal y tal lugar, está abierto, manden WhatsApp. Y inmediatamente todos los chicos mandaban WhatsApp y tenían su entretela. Para nuestra sorpresa, como todos, no sé si saben, pero en realidad mi materia yo la doy como en 3 instancias. Una donde se trabaja sobre un diseño de un diseñador, que se toma la foto y de ahí se baja la información solo con la foto para replicar esa moldería. En segunda instancia se compra una prenda o se desarma una prenda y se trabaja puntualmente sobre la copia de la prenda. Y en tercer lugar, lo que hago es, yo me pongo en el rol de diseñador con todas las exigencias y ellos son los modelistas. La modalidad fue exactamente la misma. Los alumnos en mi cátedra tienen prohibido confeccionar sus prendas, sino que exijo que las confeccionen con una muestrista, exijo que empiecen a manejar gente, que empiecen a armar su equipo de trabajo que luego los va a acompañar durante toda la carrera y por supuesto durante toda su vida profesional, pero en este caso no podíamos. Entonces, una de las grandes cuestiones que ellos me decían, inclusive los de taller 3, porque ya habíamos tenido la experiencia de taller 2, ¿cómo hacemos para confeccionar? Y yo les dije, bueno chicos, a coser como puedan, con abrochadora, con hilo y aguja, con máquina de coser, con pistolita para pegar, con lo que tengan, pegatela, veamos cómo. Y realmente la experiencia fue maravillosa porque muchos de ellos no solamente aprendieron moldería, sino que aprendieron a coser. Hay inclusive muchos alumnos que, por supuesto, los premié indiscutiblemente porque han hecho unos prototipos maravillosos ellos mismos. Y realmente sé de la exigencia que nosotros tenemos para con la materia como docentes en mi cátedra, el tiempo que lleva, el tiempo que les exijo, y a eso sumarle el tiempo de costura, sin duda ellos pusieron mucho de sí. Esta modalidad virtual, la verdad, si yo tengo que hacer un análisis, para mí fue sumamente positiva. Como decía Carla, al no tener otras distracciones, el alumno se conectaba para hacer la materia, ver qué había pasado, corregir su trabajo y poder avanzar. Se cumplieron mucho más los tiempos de entrega, como decía Janina. No estaba esta cosa de, bueno, no pude porque llegué tarde, no llegué tarde, o sea, no existía, era el que no tenía, no lo tenía porque no lo había hecho, y también una sinceridad de parte del alumno, mira Alejandro, estuve a 1000 con tal trabajo y no pude terminar esto. Entonces eso nos puso a todos en un lugar más humano, ¿no? Yo realmente como trabas, debo decirlo, encontré el sistema no está preparado para que demos materias de diseño, me parece que es un sistema que funciona muy bien, pero donde yo, para hacer una línea, tengo que borrar lo anterior, y si borro todo lo que dibujé, entonces estás corrigiendo y es como que tenés que volver a empezar de cero. Y lo que estaría fantástico, como nada, cosas que se me ocurren, es ver si nosotros podríamos, con este sistema, compartir nuestra pantalla sin tener que subir un archivo, ver la manera, porque al final del cuatrimestre, las 2 primeras clases, como el sistema no estaba todavía actualizado, yo di clase por Skype un día y otro día por grupo de Facebook, y realmente habíamos llegado a la conclusión con los alumnos que había sido más piola trabajar por Skype o por Facebook que trabajar con el sistema. El sistema Blackboard funciona increíble, pero para mí, para dar materias de diseño, es un poco austero. Eso como recomendación para la facultad, y no sé si el resto lo comparte, pero eso fue por lo menos lo que me pasó a mí. Con respecto a la cursada fue, vuelvo a repetir, superadora. Realmente no esperábamos, cuando empezamos con el grupo de docentes, dijimos, esto va a ser terrible, dar moldería de forma virtual, y la verdad, no. La devolución de los alumnos fue muy gratificante. Los alumnos hasta inclusive comentaban que los que ya habían cursado en una instancia presencial, como eran los de taller 2, que ahora estaban en taller 3,
realmente nos agradecían y nos felicitaban porque decían que ellos no habían notado tanta la diferencia entre lo presencial y lo virtual, más allá de obviamente estas cosas donde, bueno, por ahí yo me meto, descoso la prenda, la coso, la doy vuelta, les hago traer la plancha, la plancho, todo eso obviamente en este caso no estaba presente, pero realmente para mí la cursada fue muy interesante. Mucho uso del guardarropas, como decía Janina, el guardarropas propio, porque ante muchas dudas, por ejemplo, la vista, entonces yo les decía, bueno, vayan todos a su placar, agarren un abrigo y traigan y ábranlo y vamos a ver la vista. Entonces esto también fue muy piola, porque ellos se encontraron dentro de su guardarropas también como una especie de biblioteca a seguir. Así que no mucho más para decir. Creo que en realidad lo interesante es ver que nos pudimos adaptar y que pudimos seguir adelante y el alumno no perdió su cursada. Muchas gracias y cualquier duda estoy a disposición. Muchas gracias, Alejandro, a vos por compartir tu experiencia y lo que fue tu cursada este cuatrimestre. Vamos a iniciar ahora lo que es el cierre formal de la comisión. Esto a cargo de una académica de la facultad, Natalia Lescano. ¿Qué tal, Hola. Natalia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto y se ve perfecto. Yo voy a silenciar mi micrófono para no intervenir en el tuyo. Bueno, hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes ya a todos. Gracias por lo que se fue compartiendo. Para los que no me conocen, yo soy profesora y del equipo de formación docente, bueno, de los que tienen la parte de acompañamiento docente, la facultad, y estoy a cargo justamente de, en estos últimos cuatrimestres, de tecnología educativa. Y en esta oportunidad tuve la posibilidad, hoy, en esto con lo que ustedes estuvieron compartiendo, bueno, qué era lo que pasaba justamente con, por ejemplo, con estas, las materias de cada uno de ustedes, de lo que fueron compartiendo. Yo tomé algunas líneas que si me permiten las voy a leer para ser un poco más precisa, y no distraerme, que son puntualmente de las cosas de las que ustedes fueron mencionando, de lo que me parecía como que son como líneas y criterios de lo que se fue mencionando. Por un lado, yo quisiera, y que si bien lo fueron diciendo de alguna forma, algo que tiene que ver con el contenido, ¿no? Muchos de ustedes hacían referencia, tomaban esta responsabilidad y la explicitaban, que tiene que ver con, decían, tenemos el resguardo, ¿no? El estar atentos a la rigurosidad en el aprendizaje de esto, y decían, ¿no? No es bajar la exigencia, pero sí ser más humanos, ¿no? Digamos, esto de cómo fueron de alguna forma acompañando, ¿no? De no bajar la exigencia y la rigurosidad, me refiero a nuestra idea de la escuela tradicional, ¿no? Sino la rigurosidad en el, no por el comprender el contexto, vamos a dejar que, en el caso como sería el de ustedes, que una prenda esté mal hecha, porque eso representaría un producto, como, ¿no? Como lo mencionaban ustedes, porque eso significaría un aprendizaje, un contenido mal aprendido. Continúo. Se compartió cómo se iba presentando el contenido, y acá tomaba otra relevancia, ya no eran nuestras exposiciones orales, ¿no? Alguna de ustedes decía, bueno, íbamos y dábamos la clase, ese desarrollo de exposición oral, que por ahí como docentes tenemos más entrenamiento o lo vamos adquiriendo con el tiempo, ¿no? También cómo se hace presente de una forma fuerte el tiempo en el que tenemos que ir presentando el contenido. Acá lo teníamos que ir regulando, teníamos que ir percibiendo cómo eran los tiempos del grupo, de cada uno de los estudiantes, pero del grupo también. Y algo que estuvo presente en las presentaciones de ustedes, la creatividad como respuesta, pero también la creatividad como herramienta de trabajo, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar, bueno, esto, ¿no? El contenido como procedimiento, el contenido como una actitud también, ¿no?
todo lo que se ponía en juego, la actividad, el activar el trabajo con otros, entre los pares, ¿no? ¿Qué actitudes se desarrollaba? Y esto que decían, bueno, el ser generoso, y esto era un clima que alguien lo tenía y ya se iba fomentando y cada vez crecía más. Algo que primero lo tomaba como una línea, me parece que es algo que nos atraviesa y que estuvo presente en todos, tiene que ver con la virtualidad, ¿no? Si bien voy a hablar puntualmente, pero está presente en todos los otros ejes. Nos hizo poner más el foco en lo técnico para acotar y dar márgenes a la imaginación para volar, pero que teníamos que ver de alguna forma cómo se estaba desarrollando, cómo lo hacían otros, ¿no? Dijeron, nos hizo mirar, abordar cosas en las que no se pensó antes, la readaptación, adaptación, palabras que fueron apareciendo. Surgen cosas distintas que en la presencialidad no aparecen, pero también, ¿no? Como mirar lo bueno, desaparecen distractores. Y el entusiasmo y la concentración de los estudiantes en la realización, esto es algo a destacar, algo que muchos lo fueron mencionando, y se decía por acá también, y estaba esto, ¿no? La idea, y me pareció sumamente importante, por eso la retomo, no se trata de virtualidad contra presencialidad. En estos momentos se desarrolla la clase a través de la virtualidad, los encuentros son a través de la virtualidad. Y otro eje en el que quiero mencionar que tiene que ver con nuestros ser docentes, ¿no? Decían, estos cambios nos atraviesan porque es diferente a cómo hemos aprendido y cómo veníamos enseñando. Ya no podemos hablar, lo entendí yo en el sentido del desarrollo de la clase, el cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos, podemos hacerlo del mismo modo, y la transferencia, la presentación del contenido tiene que ser distinta, ¿no? También esto lo tomaban y lo mencionaron, ahora vuelve a aparecer lo de la virtualidad, tiempo para nosotros también para aprender, ¿no? Y esto es un docente que, como decimos también desde la formación de docente, un docente que piensa, un docente que reflexiona, no solo que actúa, ¿no? De una forma mecánica, da una clase y da otra de una forma mecánica, sino un docente que se sienta a pensar, ¿no? Cada una, creo que de las formas que ustedes se han expresado, es una reflexión que ustedes hicieron y dijeron, bueno, esto estuvo bueno, esto está para mejorar, nos hizo falta, extrañamos tal cosa, ¿no? Aparece la figura del docente, mencionaron como editor de contenidos, y es así como vemos que nos presentan nuevos roles docentes, ¿no? Y ya lo mencionaba, la necesidad de llevar la creatividad como herramienta y llevarla al aula, esa que ustedes tienen como característica personal, como característica profesional, pero llevarla al aula. Acá quien nos está indicando y acompañando respecto al tiempo nos va a indicar si tenemos algún momento para compartir, para hacer un intercambio. Si no, queda como cierre. Yo me quedé como en esto que alguien lo mencionó y después se fue repitiendo y quería preguntarles, o si no, queda como pregunta para próximos espacios de reflexión que tengamos en la facultad. ¿Qué significa entonces dar clases hoy? ¿No? Ese es mi cierre. Muchas gracias. Nati, tenemos todavía 5 o 10 minutos si querés abrir un debate. Si alguno de los profes quiere compartir algo, levanta la mano y le vamos dando la palabra. Muy bien, bárbaro. Yo, si bien les había presentado, digamos, le preguntaba esto, que no, que les pasaba el dar clases hoy, pero también algunos, si quieren entre ustedes hacer preguntas respecto al desarrollo o algo de lo que estuvieron haciendo, también están abiertos a poder preguntar. Ahí se estaban como también resaltando unos a otros lo que estuvieron haciendo, que la verdad que todo lo que se puso en juego, la verdad que es muy, muy interesante. Gustavo. Sí, Gustavo. Yo solo a modo de acotar, una de las cosas que yo creo personalmente es que en realidad no desaparecieron los distractores, sino que se legitimaron los distractores y se los incorporaron
a las rutinas de pronto virtuales. Es decir, los participantes del mundo virtual tienen la posibilidad de utilizar todos sus distractores en el momento que están tomando una clase. Pueden llegar a tener 3 o 4 dispositivos abiertos a la vez. Esta participación de los distractores hizo justamente un nivel de concentración pasado por las tecnologías reticulares. Yo creo que es una falsa premisa que desaparecieron los distractores, al menos es mi visión. Sí, Janina, te escuchamos. Bueno, sí, en relación a los distractores yo tal vez no especifiqué. Creo que me refería a distractores fundamentalmente a lo que sucede por fuera de las casas y que resta tiempo de trabajo, porque yo noté que muchas veces de manera presencial no se llegan a cumplir con lo solicitado en tiempo y forma, y en esta situación, repito, no solamente se llegaba a cumplir con lo solicitado, sino que se superaba lo solicitado. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué pasa ahora? Más allá de que están todos dentro de casa, tienen la misma cantidad de asignaturas por cuatrimestre, entonces, ¿cómo es que dosifican el tiempo o aprovechan el tiempo? Entonces, mi suposición es, bueno, no pueden salir, entonces no van a bailar, no van a tomar un café con amigas, no van a la peluquería, no van a pasear con el novio. Justamente me parece que por ahí pasó el mejor aprovechamiento del tiempo. Están adentro y no tienen estímulo externo, de manera que no había otra más que trabajar para las asignaturas, y eso es lo que considero hizo que se aproveche mejor el tiempo. A eso me refería con distractor específicamente. Sí, Yamila, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Yamila. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de los distractores visuales, yo considero que sí, en un aspecto sí, porque en el aula eres nuevo, vas viendo nuevas caras, la ropa es un distractor visual, lo que lleva el profesor y cómo lo presenta es un distractor visual. Cuando estamos hablando desde ese punto, el distractor visual en cuanto al contexto, ¿no? Y cuando estás dentro de tu casa, por lo general, tienes un recordatorio visual de todo lo que tienes. Entonces, yo creo que en referencia lo distractor visual tiene que ser con el momento y el contexto donde recibes la clase, por decir el aula, ¿no? Que el aula se ha transformado en tu cuarto, en tu living o lo que sea. Entonces, sí considero que son importantes los distractores visuales y que estos distractores no desde un punto de vista negativo, sino desde un punto de vista de que me adapto a unos nuevos distractores visuales, y yo creo que sí se pudieron haber concentrado más dentro del aula. Yo doy muchos cursos externos así de manera virtual, y si me dicen, o sea, me siento mucho más cómodo, me puedo concentrar más en casa y puedo hacer mayor trabajo. Y me pasó a mí con las dos materias, que hubieron mucho más desarrollo del trabajo, sobre todo en el momento de que eran de leer y tratar de hacer algún resumen o algún pequeño artículo. Así que sí considero que estos distractores, como asumo que Carla lo tenía que referir de esa manera, desde el aula. El aula es un distractor, no desde el punto de vista negativo, sino un distractor en cuanto a que sí, visualmente, bueno, te va atrayendo ciertas cosas. Así que bueno, considero que sí se cambió un aspecto en eso. Gracias. Bien, para ir cerrando,
quería agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que estuvieron presentes, que participaron, que se comprometieron, dieron unas exposiciones geniales. Hay mucho tema, muchos ejes, y tenemos mucho material para trabajar durante el año y para trabajar con ustedes y para los próximos foros. Te doy los últimos minutos, ¿sí, Carla? Y hacemos el cierre definitivo. Gracias. Bueno, sí, coincido. Yo había mencionado sobre los distractores externos, pero coincido con las puestas en escena tanto de Gustavo como de los otros compañeros. Y sí, hablaba a veces de esos distractores. Obvio que nuestros alumnos están digitalizados, y en mi caso, que a veces puede considerarse como un distractor, en este caso fue un vehículo de comunicación y un canal donde los contenidos empezaron a tomar otra forma. Entonces, en estos momentos, lo digital es una herramienta, lo digital es un canal, y también volver a mirar lo digital desde otro lugar, ¿no? En mi caso pasó con las redes sociales, como decía también Gustavo, desde Instagram, y ver todas las posibilidades. Es decir, para mí lo digital fue resignificar. Y como también decía otra de las colegas, también a veces esto, entender dónde pones tu tiempo, y ahí hacen distintos distractores. Entender qué no me sirve y sacar esos distractores y sumar tal vez otros que antes eran distractores, pero que hoy me ayornaban al foco o a la producción o al contenido. Y bueno, y en casa pasan esas cosas, ¿eh? Así que solamente eso, y resignificar lo digital, porque es algo que es nuestro presente y también va a seguir. Así que desde la creatividad, fluir y ampliar nuestro conocimiento. Gracias y mis saludos para todos. Gracias, Carla. Pasamos de un distractor áulico a un distractor digital. Pasamos de que nos distraiga el ruido de una puerta, el sonido de la calle, a el ruido de la casa, el ruido del departamento. Nada se pierde, todo se transforma. Les repito nuevamente, gracias por estar, gracias por participar. Ahora a las 14 horas tenemos otra comisión. Si quieren ser participantes pueden hacerlo, es completamente gratuito, y que tengan muy buena semana. Gracias, Natalia, por haber hecho el cierre formal de la comisión. Gracias por tu reflexión y por todos los ejes tratados. Gracias a todos y buenas tardes. Hasta el próximo encuentro.